Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Edgar. Bienvenido a Buenos Días. ¿Te has preguntado alguna vez, entonces, qué hago aquí? O sea, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Cuál es mi tarea como cristiano? Hay un pasaje que quiero invitarte a leer y me gusta mucho por cómo define una persona, qué es lo que dice acerca de su papel en los tiempos de Jesús. Y este pasaje es Mateo capítulo 3. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Ok, dejemos algo en claro. Juan el Bautista podía parecer un poco raro por su aspecto. La misma Biblia dice que se vestía con pelo rústico de camello. No se vestía con tela como lo hacía la mayoría de la gente. Se vestía con pelo rústico, ni siquiera fino, rústico. La Biblia también nos dice que él usaba un cinto de cuero y que cuando la gente pues ya podía vestirse un poco más civilizada, él se vestía de esta manera. Pues quiere decir que quizás no era la persona más común, y además de eso vivía en el desierto y dice la Biblia que comía langostas, que dicho sea de paso no se refiere a las langostas que son súper caras, esas que se parecen a los cangrejos, no. Tampoco se refiere, según algunos estudiosos, no se refiere precisamente a los insectos. Probablemente se refiere más que nada a un fruto que tenía forma de langosta, que se daba todo el año en aquellas épocas, y ese podía ser el alimento perfecto para Juan el Bautista, y se le llamaba precisamente así, langostas, por la forma. Bueno, pues Juan el Bautista fue mencionado por Isaías como una voz que clama en el desierto, que de hecho era el lugar en el que vivía y al que venía mucha gente para escucharlo predicar. Pero antes de que Juan naciera no hubo quien predicara la palabra de Dios. Es decir, Dios estaba, Dios no se había ido, su palabra estaba ahí, sus mandamientos seguían vigentes. Pero la manera en que Juan llega desde su nacimiento fue algo verdaderamente especial, por medio de una palabra para su padre Zacarías, y lo podemos ver en Lucas capítulo 1 versículos 13 al 16. Vamos a leerlo juntos. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el oído de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Esta es una descripción tan específica y un propósito con tanto peso que yo creo que si nos dijeran a nosotros hoy en día, si a mí me dijeran: oye, esto y esto y esto y este va a ser tu llamado, no sé si lo tomaría o lo dejaría, siendo franco. Y ya sé que hoy me estoy tomando bastante tiempo en esta introducción antes de darte el título, pero es que nosotros como cristianos también tenemos una palabra así de grande y una promesa así de fuerte, un propósito así de fuerte, y lo podemos encontrar en Efesios 2. Acompáñame a leerlo. Y él les dio la vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Es por eso que este devocional lleva por título Una voz en el desierto. Y es difícil probablemente pensar en un desierto ahí donde vives. Es decir, quizás estás en una ciudad o quizás estás en un lugar donde no es precisamente un desierto, aunque francamente en mi ciudad el clima de repente al mediodía se pone como de desierto porque alcanzamos temperaturas muy altas. Y es un decir, porque francamente estar en un desierto debe ser una experiencia muy diferente. Pero me refiero más a un desierto espiritual. Déjame dejarlo más claro.
Juan fue llamado para predicar las palabras de vida en un tiempo en que todo lo que se predicaba eran reglas, eran tradiciones, eran normas que ni siquiera se podían cumplir, que ni los mismos fariseos ni los saduceos podían lograr. Era tanta la carga que tenían por tradiciones o por reglas humanas que se olvidaban de la ley de Dios, que se olvidaban de las palabras del Señor. Y eso era lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Juan venía y decía: arrepiéntanse de sus pecados y dense cuenta que el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy parece que muchos de nosotros anhelamos más bien cumplir con una rutina, con un programa, con algo dentro de la iglesia, con una liturgia, y no con llevar buenas nuevas de salvación. Aprovechando probablemente los medios que Dios nos ha dado, podríamos lograr tantas cosas aún en tiempos de COVID. Y es un tiempo en el que tú y yo estábamos muertos antes, pero hoy gozamos de vida eterna, como dice Efesios, por la grande misericordia de Dios y a través de Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido llamados por Dios mismo, como dice Pablo, para que desde antes de la fundación del mundo fuéramos sellados por el Espíritu Santo. Hoy nuestra casa, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro país necesitan ver la luz de Jesús a través de un mensaje de salvación, como lo hacía Juan el Bautista. Necesitan que en medio del desierto, cuando todo se ve mal y cuando todos los demás están preocupados por algo más, por un problema, por tradiciones, por cuanta cosa, tú y yo estemos clamando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Seamos una voz en el desierto, así como fue dicho acerca de Juan. Una voz en el desierto es aquella que prepara el camino para la venida del Señor Jesús, y la gente necesita saber que Jesús está más cerca de lo que imaginamos, que nosotros podemos creer por medio de la fe en Él y podemos ser salvos por medio de la gracia, como leímos hace un momento. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención en este pasaje, al final de lo que leímos acerca de la descripción de Juan, porque dice acerca de él: inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Juan haría que las personas giraran a ver a Jesús, pero quería llegar a las familias. Juan, dentro de su propósito, tenía la tarea de llegar a los padres y a los hijos para que ellos se volvieran entre sí y tuvieran comunión. Y tú y yo hoy tenemos muchísima comunión con nuestra familia. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que paso mucho tiempo con mi familia en casa y hoy nuestra vida gira en torno a ellos, mi vida gira en torno a ellos. Y quiero decir que mi esposa se preocupa por mí, porque estando en un mundo lleno de enfermedad como lo estamos hoy, mi esposa quiere que yo esté bien y yo quiero que ella esté bien y que mis hijos estén bien, y ella desea lo mismo. El mensaje del Evangelio hoy va más allá, trasciende no solamente para una persona, es decir, que no se trata solamente de mí, se trata también de mi hogar, se trata también de mi esposa, de mis hijos, se trata también de mi hermano, de mis padres, de aquellos que están cerca de mí. El Evangelio no se trata solamente de que yo toque la vida de alguien y hasta ahí, sino como lo hacía Juan, que pueda ir y tocar a los padres, pero también a los hijos, y que puedan tener un encuentro dentro de las casas, y no necesariamente un encuentro, quiero decir, muy emocional o demasiado fuerte o algo que la gente no pueda olvidar. No, algo que quizás sutilmente el Señor empiece a hacer en la casa de cada uno de nosotros. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, elegido con anticipación, así como tú y yo siendo cristianos, porque lo dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, sabiendo que el Señor nos escogió de antemano, así como lo anunció de Juan, seamos una voz que clama en el desierto, que no se queda callada. Recordemos que un día Juan tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dijo: bautízame. Juan le dijo: mira, yo no soy ni siquiera digno de llevar tu calzado, de llevar tus sandalias o tus zapatos en estos días, pero esa era su tarea. Y creo que ninguno de nosotros es digno realmente
de ser llamado hijo de Dios, de ser llamados coherederos con Cristo, de ser justificados por la muerte de Cristo. Pero hoy podemos mirar hacia el futuro, mirar hacia la vida eterna y decir: yo fui justificado y soy salvo por la sangre de Jesús. Al Señor le agrada que seamos útiles, que no seamos una voz que se queda callada, quizás para alabar, quizás para predicar, quizás para evangelizar, quizás para dar un consejo, dar un aliento a alguien a través de la palabra de Dios. Alguien más pudo haberlo hecho, alguien más pudo haber venido y hecho lo que tú necesitas hacer hoy o puede tomar tu lugar. Pero yo te digo que el Señor está esperando que reacciones y que hagas algo para glorificarle. En Lucas 3:28 leemos que Juan dijo que él sabía que no era el Cristo. Él estaba seguro de que no era el Salvador, no era el Mesías, pero que era un enviado de él y que iba delante de Cristo Jesús. Y Jesús estaba tan cerca, así como hoy lo está de nosotros. Creo que Cristo está más cerca de lo que imaginamos y su venida y su reino se acercan cada día más. Y eso solo significa que necesitamos clamar más y más en el desierto para que otros puedan proceder al arrepentimiento. Sea lo que sea que hagamos en la iglesia, en casa, en el trabajo, en donde estemos, recordemos que es mejor dejar el lugar a Jesús y que sea Él quien reciba la gloria, mientras nosotros recordamos que somos solo voces que claman en el desierto, para salvación de muchos, para gloria de Dios. Yo te animo a que seas una voz en el desierto en tu casa, en tu trabajo, quizás en la escuela, si es que todavía estás tomando clases, ahí en esas videoconferencias, videollamadas. Yo te invito a que seamos una voz que clama en el desierto y que estamos anunciando: Cristo viene pronto. Si te gustó este devocional, recuerda que puedes indicarlo aquí y darle un like. Y recuerda que puedes compartir también este devocional con quien tú quieras. Te invito también a que nos sigas en Facebook, donde nos puedes encontrar como Buenos Días, y que nos sigas o te suscribas al canal de YouTube, donde también aparecemos como Buenos Días. Deseo que Dios te bendiga y que este devocional haya sido de bendición para ti. Nos vemos luego, si Dios quiere.